Hola a todos, yo soy Ramón Lozano. Bienvenidos a un nuevo episodio de este podcast donde vamos a hablar de los eventos más relevantes que movieron a los mercados financieros en Estados Unidos en la semana laboral que terminó el viernes 18 de agosto de 2022. En la idea de la semana vamos a hablar sobre Generac y en la sección educativa vamos a hablar sobre la quiebra de Enron. Los mercados no lograron extender su racha positiva, fue una semana donde los tres principales índices terminaron en territorio negativo, aunque el Dow Jones bajó de forma muy marginal, perdiendo menos del 0.1%, el Standard Poor's 500 bajó el 1.2% y el Nasdaq perdió el 2.6%. En parte, esto se debió a que se publicaron las minutas de la reunión de julio de la Fed, donde se muestra que sus miembros siguen convencidos de la necesidad de continuar con los incrementos en las tasas de interés, aunque mostraron preocupación de subirlas demasiado rápido, ya que su efecto no es inmediato, pero siguen muy preocupados por el tema de la inflación. También se reportó que las ventas de vivienda cayeron por sexto mes consecutivo, bajando 5.9% comparado con el mes de junio, y representa casi 20% menos que julio del año pasado. Y esto es curioso porque, aunque se toma como un dato negativo, también tiene su lado positivo, ya que va a ayudar a que baje el precio de la vivienda, que ha contribuido mucho a la inflación. Durante la pandemia, las ventas y por lo tanto los precios de las casas subieron muchísimo debido a que el encierro y el auge del trabajo desde casa fomentó mucho la venta de vivienda. Se reportó la inflación en Europa, donde los 19 países que usan el euro tuvieron una inflación promedio del 8.9%, la más alta desde que esta moneda fue creada. El Reino Unido también reportó una inflación alta del 10.1%, la peor en más de 40 años, y esto hizo que el dólar se siguiera apreciando con respecto al euro. Esta semana estuvieron prácticamente iguales, cosa que no pasaba desde hace 20 años. China, por el otro lado, tiene el problema contrario. Su economía se ha estancado en parte debido a su política de cero tolerancia en casos de COVID, lo que ha provocado cuarentenas y restricciones muy fuertes. Han prácticamente cerrado ciudades enteras durante semanas. Y su economía ya está resintiendo los efectos y el Banco Central chino sorprendió reduciendo las tasas de interés en 10 puntos base para tratar de estimular su economía. Una noticia positiva fue que el presidente Joe Biden firmó la legislación para la reducción de la inflación, la Inflation Reduction Act, que, como comentamos la semana pasada, el nombre que decidieron ponerle es un poco confuso, porque más bien es una legislación para impulsar iniciativas que el Partido Demócrata lleva impulsando por varios años. Por ejemplo, esta legislación incluye muchos incentivos para acelerar la adopción de energías renovables y la fabricación de tecnología de este sector dentro de los Estados Unidos. También incluye inversión del gobierno en el área de la salud, con el objetivo de reducir los precios de algunos fármacos y reducir los costos del cuidado de la salud en general. Por último, incluye una reforma a la ley fiscal, donde se incrementarán algunos impuestos para empresas con un valor arriba de los $1,000 millones. Pero muchos analistas consideran que el efecto de inflación de esta iniciativa es prácticamente nulo, y por eso es que llama la atención el nombre que decidieron ponerle a esta legislación. Durante la semana también tuvimos varios reportes trimestrales relevantes donde destacan el de Walmart y Target, que ya se sabía que sus números no serían muy buenos, ya que hace algunas semanas avisaron que estaban teniendo problemas con sus inventarios, y por lo menos los reportes no fueron tan malos como se esperaban. ¿Y qué está pasando con los inventarios? Bueno, durante la pandemia creció mucho la demanda de productos relacionados a pasar más tiempo en casa y trabajar desde casa, como computadoras, televisiones, sistemas de sonido, asadores, etc. Pero las disrupciones en las cadenas de suministros, principalmente de productos provenientes de China, hizo que muchos de estos productos no llegaran a tiempo a las tiendas. Y con la reapertura de la economía, los hábitos de consumo cambiaron de forma muy radical y ahora tienen mucho inventario del que no necesitan. Y la forma de solucionarlo es rematando este inventario para poder crear espacio para productos que están teniendo más demanda en estos momentos. Pero esto parece que fue problema de este trimestre, ya que las expectativas tanto de Walmart como de Target para el segundo semestre del año son positivas. También reportó números Cisco Systems, que sorprendió de forma positiva, y Chuck Robbins, su director general, mencionó que los problemas en sus cadenas de suministros empiezan a disminuir y espera que sigan mejorando, aunque continúa el riesgo de que China vuelva a cerrar ciudades en caso de que aumenten de nuevo los casos de COVID. Y también durante la semana se volvió a desatar la locura de las meme stocks, específicamente con Bed Bath & Beyond. Se supo que un inversionista activista llamado Ryan Cohen, que también está involucrado en GameStop,
tenía una posición considerable en acciones de Bed Bath & Beyond, y esto se hizo viral en Reddit, lo que hizo que muchos de los inversionistas que utilizan esta plataforma decidieran comprar Bed Bath & Beyond, y como ha pasado anteriormente con las meme stocks, se generó un short squeeze que elevó el precio de las acciones en casi 80% en un par de días. Pero terminaron perdiendo todo lo ganado antes de que terminara la semana, y esto muestra lo arriesgado que es participar en este tipo de acciones. Para esta semana hay varios reportes trimestrales relevantes, sobre todo de empresas de tecnología, donde destacan el de Nvidia, Salesforce, Snowflake, Palo Alto Networks y Dell. En la idea de la semana vamos a hablar sobre Generac. Su símbolo es GNRC. Generac Holdings Incorporated, conocida simplemente como Generac, es una empresa norteamericana basada en el estado de Wisconsin que se dedica al desarrollo y producción de generadores de energía eléctrica de pequeña escala y sistemas de almacenamiento de energía eléctrica, es decir, baterías, principalmente para residencias y comercios, aunque también tienen soluciones para industrias. Fue fundada en 1959 y empezaron produciendo generadores de gasolina y diésel para ser usados como respaldo en caso de una caída de la red eléctrica, y se volvieron muy populares sobre todo en zonas que son susceptibles a fuertes tormentas o huracanes, que suelen dejar a ciudades enteras sin energía por varios días o hasta semanas. Actualmente cuenta con más de 6.500 empleados y tiene fábricas de producción en 6 ciudades distintas, pero todas en el estado de Wisconsin. Pero tienen más de 9.000 distribuidores y sus productos se venden en más de 150 países. Generac es una empresa no muy grande, su valor de mercado ronda los $17,000 millones, y esto hace que sus acciones sean algo volátiles, pero hay varias cosas que hacen de Generac un prospecto interesante para el futuro. Por un lado, está el crecimiento de las energías renovables, ya que muchas de estas por su naturaleza son intermitentes, como la solar y la eólica, y un sistema de baterías es un complemento ideal para este tipo de sistemas, sobre todo si son a gran escala. Y la legislación que acaba de firmar el presidente Biden, donde se incluyen grandes incentivos para el desarrollo de energías renovables, va a ser sin duda un catalizador de crecimiento para empresas desarrolladoras de baterías como Generac. Por otro lado, mucha infraestructura de las redes de transmisión eléctrica tienen ya muchos años, lo que las hace vulnerables. Además de que las tormentas, huracanes y otros fenómenos naturales están siendo cada vez más frecuentes y de mayor intensidad, lo que pueden provocar cortes en el suministro de energía eléctrica, como el que ocurrió en el estado de Texas en febrero del año pasado, donde una tormenta invernal dejó a más de 4 millones de casas sin energía eléctrica por varios días. Esto hace que los sistemas de generación de energía sean cada vez más necesarios y más demandados, y Generac es el líder en este sector. Además, están incursionando en sistemas inteligentes de ahorro de energía, como termostatos inteligentes, controladores de temperatura para calentadores eléctricos y sistemas de monitoreo general del consumo de energía. Esto, sumado a que llevan muy buen ritmo de crecimiento, los últimos años han crecido sus ventas en más del 30% anual, hacen que valga la pena tener a Generac en el radar. Después del episodio de la semana pasada, recibí un correo donde me pidieron que hablara yo más sobre lo que pasó con Enron, y por eso quise hablar de este tema esta semana. Enron fue una empresa energética basada en la ciudad de Houston, Texas, que originalmente se dedicaba a la administración de gasoductos. Después fue creciendo y empezó a participar en otros mercados de energía, construyendo y operando plantas de generación y administrando líneas de transmisión de energía eléctrica. Pero creció exponencialmente cuando empezaron a participar en la compraventa de energía. Digamos que parte de su negocio era el de ser un broker internacional de energéticos. Y en el año 2000 llegó a ser una de las empresas más valiosas del mundo. La revista Fortune la nombró la empresa más innovadora de los Estados Unidos por 5 años consecutivos, de 1996 al año 2000. Pero en el año 2001, sus acciones pasaron de los $95 a los 26 centavos en pocos meses, antes de declararse en bancarrota. Fue hasta ese momento la quiebra más grande de la historia. Y ha habido muchas quiebras de grandes empresas, pero lo que hace a este caso interesante es que posteriormente se supo que Enron durante años realizó una manipulación deliberada de sus estados financieros, es decir, reportaban ganancias cuando en realidad tenían pérdidas, a lo que se le llama comúnmente como cocinar los libros. Es uno de los casos de fraude empresarial más grandes y famosos de la historia de los Estados Unidos. Y claro que estaban coludidos desde el director general, el director de finanzas, el despacho que hace las auditorías, etc. Entre las manipulaciones que Enron hacía era aprovecharse de una práctica llamada mark to market o marcar a mercado, en donde Enron construía una planta de generación de energía, principalmente en el extranjero, y reportaba todas las posibles ganancias a futuro de esa planta como si ya se hubieran generado,
aunque aún no hubieran generado ni un centavo. Y cuando no se cumplían las expectativas de generación, traspasaban esos activos a otras empresas para no declarar las pérdidas. Entonces, literalmente, Enron reportaba ganancias que no existían y ocultaba pérdidas que sí existían. Esto obviamente fue insostenible y llevó a la empresa a la quiebra. Pero algo que es muy interesante es que no solo reportaban utilidades inexistentes, sino que reportaban utilidades gigantescas comparadas con otras empresas de tamaño similar. Y por años engañaron a muchísimos analistas e inversionistas quienes consideraban a los directores de Enron unos genios de los negocios. Es uno de esos casos donde Enron parecía demasiado bueno para ser verdad, pero nadie quería perderse la oportunidad de invertir ahí. Poco antes de que Enron se fuera a la quiebra, Kenneth Lay, quien fue su fundador y director general, renunció y dejó su puesto a Jeffrey Skilling, quien trabajaba en el área de finanzas y fue uno de los principales arquitectos del fraude. Tanto Kenneth Lay como Jeffrey Skilling vendieron una gran cantidad de acciones poco antes del colapso de la empresa. Ambos fueron juzgados por fraude, pero Kenneth Lay falleció de un paro cardíaco poco antes de su sentencia, que se especulaba iba a ser de 45 años de prisión. Jeffrey Skilling fue sentenciado a 24 años de prisión, aunque solo cumplió 12 años y fue puesto en libertad en febrero de 2019. Después de la caída de Enron, se creó legislación específica para tratar de evitar fraudes de este tipo, y se endurecieron las penas para quien manipule la información financiera, con el objetivo de proteger a los inversionistas de fraudes de este tipo. Si les interesa, hay un documental muy bueno llamado Enron: The Smartest Guy in the Room, donde hablan más a detalle de este tema. Para terminar, les dejo la dirección del blog donde estaremos subiendo las transcripciones de cada episodio. Es invertirenlabolsa.substack.com, además de que les dejo la liga en la descripción del podcast. Y les dejo mi correo electrónico por si tienen alguna duda, comentario o sugerencia. Es ramonlog@yahoo.com, ramonlog@yahoo.com. Muchas gracias y nos escuchamos en el próximo episodio.